Y seguimos en este mes de julio conmemorando el natalicio del maestro Pedronel Gómez. Recordemos que el maestro nace el 4 de julio de 1899, hace 126 años. Para generar esa conversación nos encontramos con el historiador y coordinador de la Biblioteca Juliana Scalaverni del Museo Maestro Pedronel Gómez, Luis Rendón. Bienvenido. Gracias, Luisa. Como siempre, qué bueno celebrar la obra del maestro Pedronel Gómez y encontrarnos aquí en la Casa Museo. Muy bien, Luis, vamos a generar entonces esta conversación partiendo del contexto histórico que vivía Colombia en el año 1899. El contexto histórico más difícil que podemos encontrar, Luisa, que Pedronel Gómez nació en julio de 1899 y en octubre, o sea, 2 o 3 meses después, se desata la guerra más violenta que ha tenido el país, la guerra de los 1000 días. Hablar solamente de cerca de o más de 100.000 muertos en ese lapso 3 años, una guerra que tuvo todo el territorio en convulsión, una confrontación entre liberales, conservadores, ejércitos conservadores, nacionalistas y guerrillas liberales. Entonces imagínate toda esa convulsión, toda esa violencia, toda esa tragedia, adicionalmente pues llevada al territorio antioqueño, en Anorí, pues finalmente eso se vuelve una dificultad enorme. La familia tiene que venirse para Medellín, pero Pedronel encuentra también en todo ese dolor, en toda esa tragedia, no solo personal, sino también nacional, encuentra un punto pues para proponernos una cantidad de temas y desarrollar una obra maravillosa como la que es, desafortunadamente, en ese contexto, la obra del maestro Pedronel Gómez. Bajo esas circunstancias que vivía el país de esa guerra de los 1000 días, ¿cómo afecta a la familia del maestro Pedronel Gómez? Pues Luisa, afecta no solamente a la familia del maestro Pedronel Gómez, sino a todas las familias colombianas, pero imagínate en esa situación de guerra nacional, de confrontación, de muertos, de violencia, y uno con 8 niños chiquitos o con 6 hijos pequeños hasta Pedronel Gómez. Los otros 2 hermanos ya nacieron aquí en Medellín. Pero entonces, claro, era un terror permanente, una zozobra. Cada episodio de esta guerra era más violento y más trágico. Pues mira, no solamente las muertes o la pérdida de las vidas humanas que tuvimos, sino también que entonces el territorio se está reconfigurando. En ese contexto perdimos a Panamá, imagínate, por ejemplo, eso. Y entonces eso era una mezcla, era una ebullición de cosas muy peligrosas. La familia decide trasladarse a Medellín en alguna especie, pues, en algún caso, como podemos llamar, como de desplazamiento para esa época. Y a pesar de todo ese dolor, y porque el desarraigo, Luisa, nos tiene que doler mucho en ese momento y ahora, es un asunto tremendo que tenemos en la nación, pero digamos que vieron en esa situación tan dolorosa también la oportunidad de ofrecerle a sus hijos una educación diferente, acercarlos a asuntos tan importantes como el arte, a otras dinámicas, pero perder también toda su vida, ¿cierto? Ellos tenían, don Jesús Gómez González y doña María Luisa Agudelo, tenían una vida arraigada al territorio. Pedronel hace también un homenaje a ese arraigo, a esas raíces indígenas de doña María Luisa allí en Amalfi, y también a esas raíces ancestrales que tiene don Jesús Gómez González en Anorí. Claro, eso no podemos explicar o entender ahorita cuál es el dolor y cuál es la desesperación, pero bueno, tratamos de que la obra del maestro describe muy bonito todos esos detalles y también la experiencia de la vida, o sea, la familia, todo lo que transcurre en esta familia a partir de ese episodio tan doloroso. ¿A qué edad llega el maestro a Medellín? Tenemos registros, bueno, para la época es muy difícil, pero tenemos registros aproximadamente 1 año, ¿sí? Ya como al segundo año ya tenemos también un registro fotográfico que se hace bellísimo aquí en la ciudad, pero imagínate, llegar uno con un solo año, los otros hermanos eran muy seguidos, los otros 5 hermanos eran muy seguidos, entonces era como niños readaptándose o adaptándose a una nueva realidad. Todavía seguía el contexto de guerra tremendo, ¿cierto? Entonces era un momento muy difícil, un momento de zozobra,
Pedronel aquí en Medellín hizo pues todos sus estudios, su carrera, pero a pesar de ese amor que también vemos en la obra del maestro por Medellín, vemos que hay una evocación permanente por Anorí y por el territorio del nordeste antioqueño. Podemos decir entonces, Luis, que el arte fue esa forma de resistencia que utilizó el maestro para ir sanando quizás ese desarraigo. Sí, muy bien dicho, Luisa, lo dijiste perfectamente. En esa catarsis que llamamos ahorita, es muy posible que haya sucedido eso, ¿cierto? El maestro no quiere desprenderse de sus raíces, de su territorio, de su paisaje, de la riqueza del territorio, del río, la montaña, todo el cuento, pero tampoco se salva o tampoco salva su obra de relatarnos cómo es esa violencia, ese desplazamiento, esos éxodos que tan bellamente nos muestra el maestro, esos desplazamientos, esas movilidades, esas violencias, ¿cierto? Seguramente le hace catarsis, digamos que es un encuentro doloroso, ¿cierto? Yo me imagino que muchas veces el maestro pintando estas maravillas tenía mucho dolor. Sí, lo dijiste muy bien, Luis. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en esta conversación. Seguimos entonces realizando estos contenidos y otros en el transcurso del mes de julio para seguir conmemorando el natalicio del maestro. Los invitamos a la Casa Museo Maestro Pedronel Gómez para que sigan enterándose de esa historia y de la obra del maestro.